Tenemos entonces el Salmo 34, versículo 1. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y este último versículo nos da el tema para la prédica en esta hora. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Decirle que está a tu lado: el Señor es bueno. Aleluya. El Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Y por qué le hago resaltar esto ahora? Porque es el tema. El título de este mensaje es este: Dios es bueno. Amén. ¿De eso va a hablar, pastor? Sí, de eso. Parece un tema tal vez muy trillado. Parece un tema que tal vez nosotros lo manejamos, lo conocemos, pero en la práctica nos vamos a dar cuenta que muchas veces no tenemos un concepto claro de la bondad de Dios. Amén. No nos vamos a cansar, y ustedes me van a escuchar a mí una y otra vez repetir y decir la importancia que tiene la fe para nuestras vidas. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas que nuestra fe es la victoria. Y esto lo estamos diciendo, o sea, si tenemos fe, tenemos victoria. O sea, cuando hay ausencia de fe en nuestra vida, es cuando nosotros tal vez nos quedamos estancados en los problemas que nos tocan vivir a diario. Amén. Todo lo que Dios da por gracia solo se puede recibir por fe. Cuando hablamos de gracia, hablamos de favor inmerecido. Hablamos de gracia cuando estamos hablando que es un regalo de Dios. O sea, la salvación que nosotros recibimos es por gracia, o sea, es un regalo. No es algo que nosotros no merecemos, no es algo que nosotros hemos trabajado, porque si no, aquellos que hacen buenas obras, ¿no? Hay gente que piensa que se va a salvar haciendo buenas obras. Entonces tratan de ayudar al necesitado, al pobre, hacen un montón de buenas obras pensando que la salvación del alma se va a lograr de esa manera. Con ese criterio, aquellos que tuviesen, ¿no es cierto?, mejores posibilidades para ayudar a los necesitados, entonces estarían más cerca de Dios. Pero sabemos que no es así. Nosotros, como siempre decimos, y lo dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí repite, es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. O sea, ninguno de nosotros estamos en mejores condiciones que otro delante de Dios. Todos estamos igual. Amén. Todos estamos igual delante de Dios. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué tendría que tener nuestra fe para que nosotros podamos vivir victoriosos? Porque resulta que nosotros decimos que tenemos fe, pero en la práctica no vivimos una vida de victoria. Vivimos a veces de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. El problema de muchos cristianos es que piensan que Dios puede salvar el alma, pero no el matrimonio. O sea, Dios puede hacer absolutamente todo lo que vos sos capaz de creer. Amén. Lo digo una vez más. Dios puede hacer absolutamente todo lo que vos seas capaz de creer. Esto es maravilloso. O sea que si nosotros no recibimos algo, es porque no creemos que lo podamos recibir. En otras palabras, esto nos está hablando de que la fe no tiene un límite en sí misma, sino que somos nosotros lo que nos limitamos.
porque no alcanzamos a ver mucho más allá de lo que estamos dispuestos a creer. Cuando el pueblo de Dios allí en el desierto necesitó pan, dice que Dios le mandó pan del cielo, un maná del cielo. Cuando el pueblo necesitó carne, Dios les envió las codornices. Cuando el pueblo necesitó agua en el desierto, dice que Dios hizo brotar agua de una roca. O sea, Dios siempre estuvo allí presto a obrar, a proveer por medio de la fe. No era que ellos lo merecían, fue una cuestión de fe. Muchos cristianos sinceros han obtenido salvación por fe, pero hoy no pueden apropiarse de todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, porque todas las promesas se obtienen por fe. Amén. O sea, todo es por fe. Decirle que está a tu lado, todo es por fe. Todo es por fe. Si vos luego te tomás el trabajo en tu casa de leer el capítulo 11 de Hebreos, allí te vas a dar cuenta que en ese capítulo está diciendo que por la fe pusieron en fuga ejércitos, por la fe cruzaron el Mar Rojo, por la fe apagaron grandes incendios, por la fe y todas las hazañas. Es hermoso el capítulo 11 de Hebreos, porque nos relata una serie de hazañas que hicieron los hombres de Dios, los héroes de la fe, a través justamente de la fe. O sea, todo lo que vos necesitas lo vas a obtener por fe. No va a ser de otra manera. A veces nosotros queremos ponerle buena onda, queremos, ¿no es cierto?, hacer las cosas bien, pero es una cuestión de fe. Y no tiene que ver con el esfuerzo humano, no tiene que ver con nuestra inteligencia, no tiene que ver con nuestra capacidad, sino que tiene que ver con la fe. Amén. Por eso, este mensaje es de extrema importancia para que vos puedas tener el tipo de fe que obtiene las promesas y la victoria. Amén. Aquí vemos muchas personas, pero podemos tener distintos tipos de fe. Pero hay una fe que es distinta y que se apropia de las promesas de Dios, que puede vivir las victorias que Dios nos enseña en su palabra. Nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Muchos seguramente. O sea, por lo tanto, tu adoctrinamiento en la palabra de Dios tiene que ver mucho con el poder de tu fe. Entonces, ¿quién te enseña y qué te enseña? Tiene que ver mucho con el poder de tu fe. Si a vos no te enseñan, yo conozco hermanos, personas que se han pasado toda una vida dentro de un templo, pero no tienen fe. Vos lo ves fracasado, lo ves en crisis, en dificultades, siempre mal, tristes, angustiados. ¿Por qué? Porque no le han enseñado fe. Lo que han recibido no está o no tiene concordancia con lo que nos dice la palabra de Dios. Y es aquí justamente en este punto donde el enemigo se mete en esa comunicación, en esa enseñanza de Dios, ¿no es cierto? Esa enseñanza que Dios nos quiere revelar. Es ahí donde se mete el enemigo. ¿Para qué? Para traer distorsión en un área que es vital para creer en los milagros. Y acá está la clave central de este mensaje. Esto es fundamental que lo tengamos presente. El área donde el enemigo quiere traer una distorsión en nuestra vida es acerca del concepto de la bondad de Dios. Por eso le decía, el título de este mensaje es Dios es bueno. O sea, esto tiene que ser categórico. Nosotros tenemos que tener la certeza, tenemos que tener una seguridad de que Dios es bueno. No hay ni siquiera un milímetro, ni siquiera nada que nosotros podamos dudar. ¿Será que Dios es bueno? Ya cuando vos decís, ¿será que? Listo. No estás creyendo que en su totalidad Dios es bueno.
O sea, el enemigo no te va a decir que Dios no existe porque ya es tarde, ¿no es cierto? Vos creés que Dios existe. Él no te va a decir que Dios no tiene poder para sanar a los enfermos. No te va a decir que no tiene poder para resucitar muertos, porque todo lo que vos lo sabés muy bien, todas las cosas que vos sabés bien, todo lo que vos sabés que Dios es bueno y lo que Dios tiene para tu vida. O sea, él lo que va a hacer el enemigo es querer decirte que Dios no es bueno para darte todo lo que vos precisás. Dios no es bueno para darte todo lo que vos necesitas. O sea, esta es el área en la que el enemigo va a traer distorsión para que tu fe carezca de poder. Es por eso que las iglesias están llenas de personas que saben que Dios es real, entienden el poder de Dios, saben que el Espíritu Santo es real, pero no tienen nada de parte de Dios. Escuchen esto. Pero no tienen nada de parte de Dios porque no creen que Él es lo suficientemente bueno para darle aquello que le están pidiendo. A través de la Biblia nos damos cuenta que este ha sido el trabajo número 1 del enemigo. Que el hombre se cuestione si realmente Dios es bueno o no. Porque cuando las cosas se dan como nosotros esperamos, porque cuando las cosas vienen cuando nosotros las necesitamos, es fácil creer que Dios es bueno. Pero cuando las cosas no se dan como esperamos, cuando nos comienzan a suceder cosas que nosotros no queremos que ocurran en nuestra vida, entonces allí comenzamos, ¿será que Dios es bueno? ¿Está Dios realmente interesado en que yo pueda ser feliz? ¿Está Dios realmente interesado en que yo pueda disfrutar de mi familia? ¿Está realmente Dios interesado en que yo pueda resolver todos mis problemas? ¿O será que Dios me está juzgando porque yo soy muy malo? Lamentablemente el cristiano evangélico vive preguntándose esto: si Dios es tan bueno. Porque de aquellos que no creen en Dios, todos los días nos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué pasa tal cosa? Si Dios es bueno, ¿por qué se mueren los niños? Si Dios es bueno, ¿por qué permite los accidentes? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las guerras? Y como dice una frase muy interesante por allí que la hemos leído o la hemos escuchado, que el mal no tiene que ver con que Dios no haga nada o no intervenga en la vida del hombre, sino que el mal que hoy nosotros vemos tiene que ver con que el hombre no le da el lugar que Dios tiene que tener en la vida. Amén. La primera victoria que Satanás tuvo contra la humanidad fue en Génesis capítulo 3. Vemos allí que cuando Satanás se le aparece a Eva, lo primero que la serpiente le dice, con que Dios, esto está en el versículo 1, Génesis 3, versículo 1. Fíjense, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense. Eso fue lo que Dios le había dicho. Dios crea un huerto hermoso, maravilloso para que el hombre y la mujer disfrutasen. Los pone allí en el medio y le dice, muchachos, todo esto es espectacular, pero ustedes no pueden comer nada de eso. ¿Así fue? No. Dios le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, ustedes pueden comer, menos del árbol o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán.
sea, ya el enemigo comenzó a cambiar las cosas. O sea, Eva en el versículo 2 y 3, está lo que decía recién, le responde muy bien a la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Sabemos que ella respondió bien. O sea, Satanás quería decirle que Dios era un Dios despiadado, que ellos tenían un huerto lleno de árboles y que Dios no quería que ellos comiencen del huerto. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos va a dar un montón de cosas de las cuales nosotros no podamos disfrutar? Si Dios te da cosas, si Dios te bendice, si Dios te prospera, es para que vos lo disfrutes. Ya sea poco, sea mucho, pero vos tenés que disfrutar todo lo que Dios te da. El segundo ataque de la serpiente fue decirle que no iba a morir. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios le dijo que si comían, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Y la serpiente qué le dijo? Que no iban a morir. O sea, en otras palabras, lo que la serpiente estaba diciendo es: Dios es mentiroso. Fíjense, ¿no?, cómo va la conversación. Y luego el tercer ataque, él le dijo: no solo no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol se van a abrir, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, quería decirle que Dios era demasiado egoísta para dejarle que se maneje sola allí por el huerto. ¿Saben qué hizo el enemigo en ese momento? Le cambió a Eva la imagen de la bondad de Dios. Hasta ese momento Eva, en su pensamiento, ella tenía una imagen de un Dios bueno. Dice que Dios creó, todo lo que Dios creó era bueno, en gran manera. Ahora, de pronto, al ponerse a charlar con la serpiente, a tener esta conversación, lo que la serpiente quería era que Eva pensara que Dios no era tan bueno como ella imaginaba. Que ese mismo trabajito que está haciendo con nosotros hoy día, che, después de todo, Dios no es tan bueno. Después de todo, Dios no tiene tanto poder, y sigue allí la charla, ¿no? O sea, todo lo que conocía de Dios era bueno porque vio todo lo que Dios hacía. Lo puso en un paraíso, les dio lo mejor, pero en ese momento el diablo distorsionó la imagen de Dios. Y eso es lo que el diablo está haciendo todos los días con cada uno de nosotros. Porque desde el momento que vos pensás que Dios no es bueno, ¿saben qué pasa? Desde el momento que vos pensás que Dios no es bueno, parás de orar, parás de leer la Biblia, parás de buscarle, porque ¿para qué si Dios no es bueno? Entonces, ¿para qué hacer todas esas cosas? Ese es el argumento desde el mismo origen, del mismo Satanás, ¿no? Dios no quiere. No sé si te suena esa frase, pero aún dentro de las iglesias hemos escuchado esa frase, esa expresión que dice: Dios no quiere. Eso mismo que la serpiente le dijo a Eva, se lo dijo a Jesús. Yo quiero darte todas las riquezas de este mundo, yo quiero darte toda la gloria, pero se ve que Dios no quiere. Lo mismo que le dijo a Eva, que le dijo a la iglesia, nos está diciendo también a nosotros a cada instante: Dios no quiere. Parece que Dios no quiere que vos salgas adelante, parece que Dios no quiere que tu situación se arregle, parece que Dios no quiere que vos seas un mejor padre, un mejor esposo, un mejor trabajador. No. También utiliza esa expresión como: ¿pero qué vas a prosperar? ¿Vos qué vas a salir adelante? Vos nunca te vas a levantar, vas a quedarte ahí en esa posición, en ese lugar. Nunca Dios te va a dar la pareja que vos querés. Dios nunca
va a permitir que vos seas feliz. Pero yo quiero decirles en esta noche que el diablo es un mentiroso. Amén. Y decirle a que está a tu lado, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Aleluya, nuestro Dios es bueno. En esta noche tenemos que salir luego cuando nos vayamos de este lugar con esta idea en nuestra mente, en nuestro pensamiento. O sea, de que Dios en verdad es bueno. Desde Génesis 3, el diablo viene luego a Génesis 4. Y allí había dos hermanos, estaba Caín y Abel. Y entonces el diablo le dice a Caín, matá a Abel, matalo. Porque se ve que Dios no es tan bueno con vos, porque le agradó la ofrenda de Abel y tu ofrenda no le agradó a Dios. Se ve que Dios es malo. Entonces el primer asesinato en la historia de la humanidad tiene que ver con una distorsión de la imagen de la bondad de Dios. Esto es lo que el diablo ha hecho desde el principio. Cada vez que tenés un problema, que necesitas un milagro de sanidad, un milagro de provisión, alguien te va a decir, eso no es así. Vos no podés pedir eso. Vos no podés orar de esa manera. Pero como dije hace unos momentos, vos tenés que pedir todo aquello que sos capaz de creer. Porque dice la palabra del Señor que al que cree, todo le es posible. Amén. No tenemos que escuchar a nadie, sino que tenemos que buscarlo a Él. Mira, hay un ejemplo en la palabra del Señor, interesante. Ese ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 15. Todos conocemos este capítulo, entre otras historias, está la del hijo pródigo. Pero allí en esa historia aparece el hermano mayor del hijo pródigo. Y este resulta que tenía todo, pero no tenía nada. ¿Conocen gente así? Yo conozco gente así, que tienen todo, pero no tienen nada. ¿Cómo es eso, pastor? Me podrá decir alguno. Sí, tienen todo, pero no tienen nada. ¿Sabes por qué? Porque este hijo mayor creía que su papá era malo. Por esa razón. Pero hijo, le dijo el padre, todo lo que tengo es tuyo. O sea, claro, acá en la casa del Señor nos damos cuenta. ¿Cómo puede ser que nosotros que estamos en la casa del Señor estamos viviendo, teniéndolo todo, no tenemos nada? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? O sea, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno piensa que Dios es malo, no pide nada, no le pide nada. ¿Qué le vas a pedir a un Dios malo si es malo? ¿Para qué pedirle? Y el Señor dijo que si nosotros, siendo padres como seres humanos, si nosotros que somos seres humanos padres, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Son otras palabras, hermanos, nuestro Dios es bueno. Amén. Nuestro Dios es bueno. Así que hoy quiero dejar bien claro, quiero dejar asentado este concepto que nos dice allí en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Aquí nos habla de que todo lo bueno viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algo bueno en tu vida, te lo dio Dios. Hermanos, este pasaje, esta escritura, echa por tierra ese concepto de que Dios nos manda cosas malas.
¿Han escuchado ustedes eso? Ah, Dios te castigó, ¿eh? Ah, vos no viniste a la reunión, Dios te castigó. Vos no estás haciendo otra cosa, Dios te mandó esto para que vos aprendas. Y no es así. Vamos a leer una serie de versículos. Job, capítulo 1, versículo 7 al 16. Vamos a ir leyéndolo rápidamente. Pero quiero que veamos en este pasaje de Job, son varios los versículos, ténganme un poquito de paciencia. Pero quiero que resaltemos cómo está implantado esa distorsión de la bondad de Dios. Cómo nosotros pensamos que es Dios cuando Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que nos pasan a nosotros. Amén. Dice Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Fíjense, Dios, hermanos, hace un cerco, Dios nos protege, Dios nos cuida. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense el versículo 16, acá es clave. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Había sido Dios? ¿Quién era el que estaba encargándose de traer destrucción y de quitarle las cosas y tocarlo a Job? ¿Era Dios? Pero tenía el concepto que era Dios. Es lo mismo que lo que se enseña hoy día en algunas iglesias. O sea, todo es Dios el que te mandó tal cosa. Dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Capítulo 5 de Job, versículo 17. Job 5, 17. Dice así, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Acá hay uno de los amigos de Job, que con amigos como estos no te hacen falta enemigos. Pero nunca alguien vino y te dijo, che, no menosprecies, Dios que te está corrigiendo. Vos imaginate, veniste, quedaste sin laburo, no tenés un mango en el bolsillo, y viene uno y te dice, Dios te está corrigiendo, Dios está tratando con tu... ¿Qué Dios tenés? Este concepto está metido en la religión, en la iglesia. Capítulo 8, versículo 4. Vamos a ver otro amigo de Job. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, si tus hijos están haciendo macanas, Dios se encargó de ponerlos ahí. O sea, una vez más, Dios haciendo el papel de malo, ¿no? Otro versículo, 11:6, Job 11:6. Te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Es tremendo. Te tenés que dar cuenta que es Dios el que te está castigando.
Mira lo que estás viviendo, o sea, algo habrás hecho. Ese hermano, ese algo habrás hecho. Es tremendo. Pero seguramente lo que estás viviendo es porque te lo mereces, te dicen algunos. Y vos no sabés cómo levantarte, ¿no? Porque vos estás necesitando una palabra de ánimo, estás necesitando una palabra de aliento y encima te dicen, vos bien que merecido te lo tenés. Sí. Y vamos al 42:7. 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Por qué Dios se enojó con este varón, con Elifaz y los otros amigos? Porque no hablaron lo correcto, estaban hablando macanas. Estaban proyectando un concepto erróneo de la bondad de Dios. O sea, la gente que te rodea, escuchen esto, la gente que te rodea tiene mucho que ver con el concepto que vos tenés de Dios. Amén. La gente que te rodea tiene mucho que ver con el concepto que vos tenés de Dios. Santiago 5:11. Vamos a ver aquí la enseñanza del libro de Job. Aquí está resumida en un versículo. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, si algo tenemos que aprender del libro de Job, es que Satanás estaba queriendo destruir la vida de un hombre, pero la misericordia y la compasión del Señor no permitieron que él lo hiciera. Tenemos que aprender, yo le hice hacer un ejercicio, tenemos que aprender aunque sea cavernícolamente. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, a ver si aprendemos de una vez por todas que Dios es bueno. Amén. ¿Me acompañan? ¿Repiten conmigo? Dios bueno, diablo malo. Dios bueno, diablo malo. Diablo malo. Dios bueno. Muy bien, dense un aplauso a ustedes mismos. Parece algo simple, hermanos, pero hasta hoy muchos, a pesar de que tenemos años en la iglesia, todavía seguimos pensando, ¿será que Dios es bueno? O sea, el concepto entonces que vos tengas de la bondad de Dios va a determinar si vos tenés una fe victoriosa o no. Esta fue la gran diferencia entre Noemí y Ruth. Vamos a ver el libro de Ruth rápidamente. Ruth capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19 al 21, sí. Ruth 1, 19 al 21. Decirle que está a su lado, no te duermas. Que ya terminamos, no se me duerma. Deme 5 minutos más. Pero fíjense aquí a ver qué es lo que dijo Noemí. ¿No hay alguna Noemí acá? ¿No hay ninguna Noemí? Bueno, muy bien. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura. ¿Quién la puso en grande amargura?
¿Dios? ¿Dios es el que la puso en amargura? No, no fue Dios. Fíjense qué víctima, ¿no? Ay, no me digan más Noemí, díganme Mara, que significa en grande amargura. Hay gente que anda por todos lados. Dios me está haciendo pasar esto. Es Dios el que me está haciendo vivir todo. Qué malo que es Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Fíjense, ¿cómo dice? Dice, pero yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esto a los que no creen en la prosperidad les viene bárbaro, ¿no? Dice, me fui llena y Dios me ha vuelto con las manos vacías. A ver qué más dice. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Hermanos, esto está enraizado en la vida de muchos cristianos, que le atribuimos a Dios. Nos han dicho, Dios es malo, cuidado, no hagas tal cosa porque Dios te va a castigar. Y vos andás toda la vida pensando que no meter la pata porque Dios te va a castigar. Y lo vemos claramente en estas expresiones. En otras palabras, decía Noemí, mi problema no es el diablo, es el Señor el que me hizo todo este daño, que quitó mis familiares, que quitó mis riquezas, que ahora estoy sin nada. Ahora, todo esto es mentira. Dice en el Evangelio de Juan que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que va a hacer en tu vida si vos lo dejás al diablo. Pero dice que Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Hechos 10:38 nos habla de que Jesús fue ungido por Dios. Fíjense cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Jesús anduvo haciendo bienes. Jesús no vino para hacerle mal a nadie. ¿Cómo podemos tener ese pensamiento todavía? La sanidad es de Dios y la enfermedad es del diablo. Amén. Pero esto es difícil de entenderlo. Por eso hay gente que está en la iglesia peor que cuando estaba en el mundo, porque es incapaz de creer en la bondad de Dios. El entender la bondad de Dios, que Dios es bueno, es una parte esencial de la fe, porque vos solo vas a servir a Dios, vos solo te vas a entregar a Dios, vas a clamarle a Dios cuando entendés que Dios es bueno. Nadie va a servir a un Dios malo, nadie va a servir a un Dios que es tirano, no. Es por eso que las iglesias legalistas son las que menos contribuyen en la extensión del reino de los cielos. ¿Por qué pudimos ver en la foto? No sé si se apreciaba bien. No sé si se apreciaba bien, pero éramos un montón. Yo miraba una cuadra casi completa, íbamos. Por momentos se juntaban todos y no ocupábamos tanto, ¿no? Pero ¿por qué es que hay tanta gente en este lugar sirviendo a Dios? Porque estamos tratando de que tengamos un concepto de que Dios es bueno, independientemente de lo que nos toca vivir cada día. No tiene nada que ver con que si Dios es bueno o es malo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 25. Ya voy terminando. ¿Cuánto les dije hoy? 5. Denme 2 minutitos más. Tengo que estirarlos. Segunda de Reyes 18:25 dice así. Aquí el contexto de este pasaje es que Sennacherib, rey de Asiria, iba a invadir Jerusalén. Entonces Sennacherib envía a uno de sus capitanes, el Rabsacés. Y fíjense lo que dice el Rabsacés al pueblo de Dios. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo?
Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Fíjense, el enemigo le decía al pueblo, Dios me trajo. Dios es el que me mandó a destruirlos a ustedes. O sea, el Rabsacés dice que Dios lo mandó. O sea, a esto, hermanos, es lo que yo estoy llamando una distorsión. Todos los días el enemigo viene para distorsionar la imagen que vos tenés de Dios. Vos venís a este lugar y tu fe se fortalece, te llenás de Dios y te vas con un gozo, con una alegría de un Dios bueno, pero luego cuando vas a tu casa y te comienzan a pasar lo que te pasa todos los días, esa imagen se va desvirtuando. Y ya eso tan lindo, tanto gozo, tanta alegría que saltamos, que damos vuelta para un lado, para el otro, ya no es lo mismo. ¿Qué va a usar el enemigo para distorsionar tu imagen de Dios? La pregunta una vez más. ¿Qué va a usar el enemigo para distorsionar tu imagen de Dios? Hasta ahí fue la introducción, ahí vienen los puntos. Número 1, personas. El enemigo va a usar personas para cambiarte el concepto que vos tenés de Dios. O sea, tenés que tener cuidado. Si los amiguitos de Job, hola, tenés que tener cuidado, me parece que están los amiguitos de Job por ahí dando vueltas. Decía, tenés que tener cuidado si los amiguitos de Job te están llamando por teléfono. O sea, hay que tener cuidado a quién le confías tus problemas y con quién orás. Amén. ¿A quién le confías tus necesidades? Tenés que tener cuidado con los hermanos que viven con un sentido de culpa y te quieren echar la culpa de todo a vos. ¿Conocen gente así? Hay muchos que no se hacen cargo de sus culpas. Yo les decía en el culto anterior a los hermanos, ¿saben cuánto me echan la culpa a mí de sus problemas? Yo me separé porque el pastor no me llamó. Hermano, hace 50 años que te lleva a los tumbos con tu mujer o con tu esposo. Ahora yo soy el responsable porque no te llamé por teléfono. ¡Ja! ¡Qué vivo que sos! A ver, no sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, vos no te separaste porque el hermano no te llamó, ese día no fue a orar con vos. No. O sea, el problema fue otro. Es como escuchaba, bueno, no me quiero meter en la economía, pero escuchaba un economista que decía, el problema no es del 11 de agosto para acá. El problema es que la economía ya venía hace rato, 8, 10 años atrás, 15 años atrás, venía todo mal. Es fácil echar la culpa a los demás. Aún debemos tener cuidado con la gente que nos comparte de Dios. Porque muchos, vamos allá hay humo, vamos a fiesta, vamos para aquel lugar. Cuidado con lo que te comparten de Dios. Vieron que había un dicho que a la gente grande no le gusta, no anden comiendo cualquier cosa por ahí, porque a veces les cae mal, les hace mal. No hay comida como la de casa, ¿sí o no? En casa comemos lo mejor, no hay problema, es riquísimo. Pero algunos les han dicho, no comas nada por ahí porque a ver si te cae mal, te agarra tal cosa. Todos sabemos. Bueno, esto trasladémoslo a lo espiritual. Hermano, no en todos los lugares se enseña lo mismo. No en todos los lugares se enseña la palabra de Dios como está acá. ¿Sí? Entonces nosotros siempre venimos una y otra vez, terminamos cayendo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque he conocido muchos que
uno le ha enseñado las cosas, le ha dicho las cosas como son. Pero apareció otro por allí, algún descolgado, no sé de dónde, y le dijo que la bendición tenía que ser de tal manera, y aprendió eso. Estoy tratando de ser suave, no quiero ser directo con los ejemplos. Pero quiero decirle, hermanos, que en este lugar estamos tratando de enseñar la palabra como tiene que ser. Amén. O sea, nosotros tenemos que rodearnos de gente que le crea a Dios. Tenemos que rodearnos de gente que crea que Dios sana, que crea que Dios prospera, que Dios liberta. Esa es la gente que nos va a ayudar a nosotros. Número 2, circunstancias. No podemos tener una imagen de Dios basada en las circunstancias. Las circunstancias vienen y se van y no tienen nada que ver con Dios. Hay muchas circunstancias en la tierra y nada tienen que ver con Dios y algunas aún ni siquiera con el diablo. Pero hay circunstancias que nos tocan vivir. Ahora, nosotros muchas veces somos responsables de lo que nos sucede. Si vos salís un día de mucho frío, con los que tienen el privilegio de tener una cabellera, salen con su pelo húmedo, mojado, un día de frío como hoy, y capaz que le agarra un resfrío, ¿no? Le sube la temperatura. Ahora, ¿qué le van a echar la culpa al diablo por eso? Este diablo. No, vos sos el culpable que saliste así. No sé si me explico. Número 3, emociones. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Las emociones son muy traicioneras. No es si lo sentís o no. Yo hoy siento de Dios de ir a la iglesia. Mañana te levantás que no sentís y no venís. Y he escuchado inclusive a mucha gente alardear, ¿no es cierto? De que, yo hago lo que siento. Yo sé que ustedes nunca lo dicen eso. Pero yo hago lo que siento. Entonces, claro, hoy sentí una cosa y mañana sentí otra. Y nosotros no nos guiamos por los sentimientos. Nosotros creemos que los sentimientos tienen su lugar, en su buena medida, son necesarios, son buenos, son lindos, pero no pueden estar por encima de nuestra razón, de nuestro entendimiento, y más por encima de la palabra de Dios. Hermanos, yo no siento de perdonar a aquel que me anda matando por ahí. ¿O quién siente? Yo no siento, no sé si vos capaz que sentí. Yo no siento de perdonarlo, pero tengo que obedecer la palabra que me dice, amad a vuestros enemigos, así que tengo que amarlo. No es que si siento o no siento. ¿Me explico? Número 4, tradiciones. Hay muchas tradiciones que nos forman conceptos de Dios que no son genuinos. La vez pasada visitábamos a un pastor con otro hermano y entonces este pastor nos dice, sí, porque ayúdate, que te ayudaré, dice el Señor. Y no está en la Biblia eso. ¿Cuántas cosas que se hacen por tradición? Si hablamos de los dichos, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Van a escuchar? Dios aprieta pero no ahorca. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Saben a cuánto les han inculcado que Dios enseña a uno con enfermedad? ¿Viste? Dios te mandó esa enfermedad para que vos aprendas. ¿Aprendas qué? Entonces no oran. Y bueno, si Dios me mandó esta enfermedad, por algo será. Entonces no oran, porque si oran, oran en contra de Dios, porque si Dios le mandó esa enfermedad, oran en contra de Dios. Entonces no oran, se mueren así. Tengamos cuidado que las tradiciones no nos estén dando un concepto erróneo de Dios. Número 5, experiencias. La bondad de Dios no está sujeta a nuestras experiencias. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, buena, mala, más o menos. Pero quiero decirte que tu experiencia no determina si Dios es bueno o es malo. Tal vez vos tuviste una mala experiencia, te tocó pasar por un lugar que no era el correcto.
no por ello significa que Dios es malo. Dios sigue siendo bueno. Y termino con esto: falsos sucesos espirituales. Hay actos, hay acciones que las queremos hacer pasar por espirituales, manifestaciones. Yo le digo, a algunos le agarra la chiripiorca, empiezan a zamarrearse para todos lados y piensan que eso es del espíritu. Ojo, algunas veces sí. Pero algunos hacen caminatas para que Dios les responda, otros hacen sacrificios para obtener su favor. Otros dicen, hay que ayunar de esta manera o hay que ayunar de la otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es fundamentarnos en la palabra de Dios. Amén. De esto tenemos que estar seguros, que todo lo que hacemos es aprobado o tiene que estar fundado por la palabra de Dios. Yo les invito a que se pongan de pie. Concluimos este mensaje con el Salmo 34:8. Probad y ved que es bueno Jehová. Hermanos, en esta noche vamos a salir de este lugar con un concepto de que Dios es bueno. La religión nos ha querido inculcar que Dios es un viejito malo con pelo blanco largo, una barba y un garrote en la mano, esperando que nosotros nos equivoquemos para darnos un golpe. Ese es el concepto que muchos tienen de Dios. Probad y ved que es bueno el Señor. Ese probar significa gustar. ¿Vieron cuando hacemos un plato rico? Probá. Probá a ver cómo está, ¿te gusta? Y hasta que vos no lo probás, no podés decir si te gusta o no. Hay gente que dice, a mí no me gusta. ¿Vieron que hay gente que dice, a mí no me gusta y nunca comieron eso? Pero no les gusta. Yo conozco gente así. Yo también. No me gusta y nunca lo probé. Pero aquí la invitación del salmista es probad y ved que Dios es bueno. Todo está sujeto al concepto que tengas de la bondad de Dios. Enséñame, dijo alguien, un púlpito sano y te enseñaré gente llena de fe. Es nuestra mayor preocupación de que desde este púlpito podamos impartir una palabra que transforme, que cambie las vidas, que te dé herramientas, que te dé principios para que cuando vos estés allí en tu casa, en tu trabajo, sepas qué hacer. Acá no te queremos dirigir la vida, acá no queremos decirte tenés que hacer esto, hacer aquello. No. Te brindamos principios, herramientas, para que vos las puedas aplicar en tu vida y puedas ser victorioso. Cierren sus ojos, por favor. Piensen por un instante en todo esto que hemos compartido. Piensen por un instante cuántas veces tal vez vos pensaste que Dios no era bueno. Tal vez alguno me puede decir, pero pastor, usted que me está hablando de que Dios es bueno, si yo mire, a mí me pasó tal o cual cosa en la vida. No sé qué es lo que te puede haber pasado en la vida. Pero quiero decirte que la vida, que la experiencia, aún la misma religión, se ha encargado de enseñarnos un concepto erróneo de la bondad de Dios. Un concepto erróneo que no está plasmado en la Biblia. Porque la Biblia nos habla de un Dios de amor, de un Dios que es bueno, de un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Es cierto, vivimos en un mundo de maldad, donde muchas veces somos alcanzados por la maldad. Muchas veces nos ha tocado enfermarnos. Muchas veces nos ha tocado estar en situaciones de angustia, de preocupación. Muchas veces nos ha tocado estar en escasez, sin trabajo, sin tener un peso en el bolsillo. Pero eso no significa que Dios no es bueno.
es que como nosotros no teníamos un concepto claro de la bondad de Dios, es que nos estábamos perdiendo todos los beneficios de entender que Dios es bueno, de que Él es nuestro Padre y de que Él quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, quiero hacer una oración, elevar esta plegaria por cada vida, por cada familia que está aquí presente.